En el día de hoy vamos a hablar, en el ciclo de charlas virtuales de divulgación de nuestra Facultad de Ingeniería, de las riquezas termales de Copahue. Quien les habla, Miriam Baschini, eh, trabaja en el Departamento de Química de la Facultad de Ingeniería y también integra el Instituto de Investigación de Doble Pertenencia, CONICET, Universidad Nacional del Comahue, que se llama PROVIEN. Bueno, vamos a hablar de Copahue. Copahue, entonces, es un centro termal, está ubicado en el continente sudamericano. Tenemos aquí una imagen un poco diferente a la que estamos acostumbrados a ver, pero en Argentina, en este lugar, sobre el límite entre Chile y Argentina, está ubicado el volcán Copahue, que da origen a este sitio de tan reconocida trayectoria a nivel mundial. Y vamos a mirar qué pasa cuando queremos desplazarnos desde la ciudad de Neuquén hasta Copahue. Tenemos que recorrer alrededor de 370 kilómetros para poder llegar. Es un sitio que tiene características tan importantes que lo hace muy especial. ¿Qué es lo que tiene Copahue que lo hace tan especial? Bueno, en estas imágenes podemos ver, tal como está ahora durante el invierno, este tipo de eh, así como se encuentra ahora, lo vamos a tener hasta fines de noviembre más o menos, que está cubierto de nieve. Claramente lo que tiene es mucha cantidad de agua, ¿cierto? Agua en su forma líquida, agua en su forma sólida, que lo cubre durante todo el invierno, y algo que lo hace sumamente destacable es la presencia de azufre en el sitio. No podemos dejar de hablar de las moléculas de agua, que las moléculas de agua aparecen por aquí. Sabemos que tiene un oxígeno, dos átomos de hidrógeno que lo conforman, esta es su fórmula química. Y como hay dos pares de electrones más ahí sobre el oxígeno, al final da como resultado que la molécula de agua es una molécula angular y eso hace que se atraigan entre ellas y eso hace que puedan existir en estado sólido con mucha facilidad en las condiciones ambientales como las que tenemos en Copahue. Esto es algo que siempre estamos destacando en nuestros cursos de química, que es la geometría de la molécula de agua la que le da esas características tan especiales. Todos hemos aprendido acerca del ciclo del agua, que va a pasar por la evaporación de la superficie de los lagos, de los ríos, va a pasar a formar parte de las nubes y después, por la precipitación que se produce en las lluvias, va a volver a caer a los suelos y esa es el agua que va a formar parte en este ciclo interminable de evaporaciones y condensaciones y precipitaciones que va a entrar a los sistemas subterráneos, no solo alimentando los mares, los ríos, los lagos, sino que va a entrar a los sistemas subterráneos. Cuando en esos sistemas subterráneos tenemos un volcán cercano, el agua que ingresa después puede salir hacia el exterior, pero sumamente enriquecida con minerales que tomó de ese sitio tan especial, con tanta actividad y tanta energía. Eso da origen a lo que son las termas, no solo las de Copahue, también pasa en el Domullo, en las de Pulafken y en Termas de Reyes, que está en Jujuy. Bueno, sobre las termas de Copahue escribimos un libro hace algunos años que se puede descargar del repositorio digital de nuestra universidad que se llama Copahue, la ciencia, lo mágico y el arte de curar. Y aquí les dejamos el enlace por si lo quieren descargar, que se descarga en forma gratuita. No quisiera dejar de contarles que las moléculas de agua son más antiguas que el mismo planeta Tierra. Las moléculas de agua proceden del espacio exterior y acá les dejo dos buenas referencias, dos buenos artículos. Uno es de Francisco Armijo, se descargan de las redes con total facilidad, y otro es el otro que está en inglés. Los dos hablan del origen del agua y cómo es previo a la existencia misma del planeta Tierra y eso se puede determinar por la relación que hay entre el hidrógeno y el deuterio, que es la forma más pesada del hidrógeno y que se encuentra en
algunas en cierta proporción en las moléculas de agua. Bueno, tampoco, también, digamos, no tampoco, sino que también quiero destacar que todo lo que aparece en la página de Termas del Neuquén es una información muy valiosa que nos dice o nos habla de los recursos termales. O sea que también los invito a que visiten la página de Termas del Neuquén, que está muy bien organizada ahí la información. Bueno, esos recursos termales en la página de Termas nos dice que son las aguas, los fangos, los vapores y las algas. Cuando nosotros vamos a mirar qué es lo que pasa en Copahue, vemos que hay fuentes, algunas lagunas que son las lagunas principales, estas lagunas principales que son las productoras de fangos o de algas, y algunas otras fuentes de agua que pueden ser para otros usos diferentes, como puede ser el caso del agua de mate o del baño sulfuroso, que tienen diferentes aplicaciones, porque pueden ser bebidas, pueden ser también usadas en nebulizaciones, etc. ¿Qué es lo que hacemos en nuestros laboratorios de investigación en la universidad? Bueno, vamos a los sitios, específicamente en este caso a los sitios que tienen un recurso termal, tomamos esa muestra, a veces procesamos en el sitio la parte de la muestra para separar sus componentes y después trabajamos en el laboratorio determinando las propiedades. En general, trabajamos evaluando los componentes de la fase acuosa, de la fase sólida y eventualmente de la fase gaseosa, que no suele ser parte del trabajo que desarrollamos en nuestro caso. En la fase acuosa analizamos la composición de las sales disueltas, que son los aniones y los cationes. En cuanto a los componentes sólidos, puede ser que estemos hablando de la fase inorgánica, entonces vemos qué minerales se encuentran en ese sistema, qué sales están ahí que no se han disuelto, qué clase de microorganismos. Hay un grupo de trabajo que se dedica a los microorganismos extremófilos que se encuentran en Copahue, están también trabajando en nuestro mismo instituto y facultad. Y también, por ejemplo, analizamos las algas de ese sistema termal. ¿Qué es lo que encontramos en las aguas de Copahue? Estos análisis, que están publicados en un trabajo que aparece por aquí mencionado, nos dicen las características de las aguas de las lagunas principales de Copahue. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, primero algunas condiciones generales, como el pH, las sales totales disueltas, la conductividad, que va a tener que ver con la cantidad de sales disueltas, y la temperatura, que vemos mayoritariamente se trata de temperaturas altas, menos en este caso que se refiere a la laguna de las algas, porque, digamos, es importante para estos sistemas biológicos una temperatura que no sea tan elevada para poder desarrollarse. Vemos que las condiciones de pH son en general ácidas y vemos que la conductividad va a ser relativamente alta, pero es en función de la cantidad de sales disueltas. Otra cosa que analizamos es la presencia de aniones en estos sistemas, estos que remarcamos en un color un poco más rojizo, y el más destacado de estos aniones que encontramos en estos sistemas es el anión sulfato, que tiene que ver con la presencia de azufre. Es un anión, es la parte negativa de las sales, que está formada por aniones y por cationes, y esa parte negativa tiene como elemento predominante la presencia del azufre. Y después finalmente encontramos a los cationes, que son los que llevan las cargas positivas de las sales, y bueno, entre esos cationes tenemos sodio, potasio, calcio, magnesio y la presencia también de hierro. Cuando vamos a ver para qué sirve cada uno de esos minerales presentes, de esos elementos presentes en distintas formas en estos sistemas, podemos, tomando del capítulo que escribió la doctora Lorena Vela en el libro que les recomendamos, ver que, bueno, el azufre tiene muchas aplicaciones, mucho potencial para ser utilizado en el organismo, posibilita la formación de puentes disulfuro entre las proteínas, en forma de sulfato aporta o contribuye a componentes presentes en la piel y en los cartílagos, y también posibilita la excreción hepática de metabolitos, tiene efecto antiinflamatorio y antipruriginoso.
por ahí estamos agregando las fórmulas o los símbolos de los elementos, ¿no? En el caso del calcio, que vimos que estaba presente, es tanto calcio como magnesio que aparecen juntos en esta diapositiva, son, están como elementos en el mismo grupo de la tabla periódica, son cationes divalentes con dos cargas positivas, los vamos a encontrar y son fundamentales en los procesos de coagulación de la sangre, contracciones musculares, en cuanto a la osificación, también como iones en los fluidos extracelulares asociados a la presencia o ausencia de calambres. En el caso del magnesio vemos que interviene modulando la sensibilidad, incluso generando disminución del dolor. Bueno, son cationes divalentes esenciales y también lo son lo que llamamos los cationes monovalentes. Los cationes monovalentes que también están en un mismo grupo de la tabla periódica, entre ellos sodio, potasio, también está el litio, acá vamos a destacar la presencia de sodio y potasio. Bueno, este sodio es importante en los procesos de hidratación, es indispensable en los procesos de permeabilidad celular. En todas las funciones orgánicas se requiere sodio. Generalmente se lo asocia de una manera que no le resulta favorable en cuanto a los casos de hipertensión. Entonces, en esos casos se requieren dietas bajas en sodio, pero de todos modos el sodio y el potasio son indispensables en los metabolismos y en los equilibrios iónicos celulares. El potasio, a su vez, contribuye a mantener el tono muscular y la actividad del sistema nervioso. Es bastante común que se hable del aporte de potasio que se requiere después de actividades físicas, por ejemplo. Y bueno, y no quiero dejar de mencionar la presencia de hierro, que aunque pueda ser muy escasa aparentemente en las concentraciones que estamos viendo en estos sistemas, es sumamente importante la cantidad que está presente en Copahue, y eso es porque en sí el hierro disuelto está en muy baja proporción. Es muy baja la cantidad de hierro que se va a quedar disuelto en los medios acuosos, se va a quedar disuelto especialmente cuando el medio acuoso es ácido, como sí pasa en Copahue, pero apenas cambia un poco el pH o se vuelve menos ácido sin siquiera ser alcalino, empieza a aparecer, a salir de las soluciones y aparece como sólido precipitado, que es el efecto que se observa en los lugares como el Salto del Agrio, donde aparecen todos esos depósitos rojizos, o en el mismo lago Cabiahue, cuando cambia un poco el pH y se ve la aparición de depósitos rojizos en los costados del lago Cabiahue. Y tampoco quisiera dejar de mencionar que todo ese hierro que está en Copahue, en Cabiahue, que forma parte del hierro que está asociado a nuestra hemoglobina transportando la sangre, es hierro que se ha sintetizado, como todos los elementos, en los procesos de combustión estelar, pero particularmente el hierro necesita de que sucedan procesos de explosión de estrellas masivas como las supernovas para poder llegar a producirse. O sea que todo ese hierro que tenemos tan particularmente enriqueciendo el sistema de Copahue procede de la explosión de estrellas supermasivas. Eso, algunos sitios, algunos lugares termales se destacan particularmente por la presencia de hierro, que podemos decir es lo que sucede, por ejemplo, en las termas de Pedro Luro. Bueno, como muy bien dice la página de termas, estos sistemas, estas aguas, ¿qué efectos producen sobre la salud? Mejoran la flexibilidad, fortalecen los músculos, incrementan la resistencia muscular, sirven como analgésicos. Son excelentes sistemas para aportar o quitar calor del organismo, favorecen el incremento de la circulación sanguínea, la oxigenación muscular, la función respiratoria, aumentan la elasticidad, disminuyen la rigidez articular. Esto lo dice muy bien la misma página de Termas del Neuquén, que los invito a que recorran. Bueno, el otro producto que nos aportan las termas de Neuquén son los fangos, las termas de Copahue y en general los sitios termales en Argentina tienen la posibilidad de tener fangos o lo que llamamos también peloides.
Ese nombre, peloide, es un nombre que se usa a nivel más general en Iberoamérica, y nosotros, Argentina, utilizamos más el término de fangos. Esos fangos o peloides pueden ser básicamente de tipo arcillosos, azufrados, orgánicos o salinos, según el origen. En el caso de Copahue, que es un sistema de origen volcánico, lo que tenemos o lo que podemos decir son peloides azufrados, pero con un alto componente también en materiales arcillosos. Hay otros, por ejemplo, los que proceden de los lagos salinos, como puede ser los que se obtienen en Laguna Mar Chiquita o Mar de Ancenús en la provincia de Córdoba, o Epecuén, del lago Epecuén, que está en provincia de Buenos Aires, o del lago Guatraché, que está en provincia de La Pampa, son de tipo salinos, porque proceden de lagos salinos. Y algunos otros pueden ser con un alto componente orgánico, cuando tiene mucha materia orgánica como predominante. Va a depender de qué es lo que predomina, cómo los vamos a clasificar, y hay una clasificación todavía más amplia, que si bien es antigua, se sigue utilizando, y que lo que tiene en cuenta es la fase sólida que compone al sistema, la fase acuosa que está en contacto, la temperatura a la que se desarrolla este proceso, que es el proceso de contacto de las distintas fases, y que ese contacto durante un tiempo genera en ese material, ese fango o ese lodo. Podemos ver que en esta clasificación, claramente, el sistema termal Copahue lo que produce es algo que llamamos fango-lodo, ya que tiene aguas que son de tipo sulfatadas y fundamentalmente es un sistema hipertermal, se obtienen a altas temperaturas. Como dice la página misma de Copahue, bueno, ¿qué podemos encontrar en Copahue? Podemos encontrar fangos grises. Es una característica el fango gris de Copahue. Se diferencia aquí un poquito entre el gris común de la laguna sulfurosa madre, que es de la que se extrae el fango en general para los tratamientos dentro del complejo termal, o el fango gris plomo, que se extrae del piso de la laguna del Chancho, y ese los usuarios se lo aplican justamente al lado de la laguna del Chancho y después entran a la laguna para extraérselo con un lavado con el agua de la laguna. El otro fango característico también es el fango verde, que se recoge de la laguna verde, y en este caso sí tiene mayor cantidad de materia orgánica, y específicamente tiene lo que son las algas, que son muy características y muy especiales para tratamientos de cosmiatría y dermatología. Son excelentes fangos, excelentes las algas para el uso en dermatología. Una de las características que tiene Copahue es que la atención de los pacientes o de los usuarios siempre está controlada al ingresar por alguna persona capacitada o formada, ya puede ser médico, puede ser formada en un área de la salud, que le va a indicar al paciente en qué condiciones puede realizarse los tratamientos que ahí se prescriben. Bueno, entonces, ¿para qué sirven estos fangos termales de Copahue? Bueno, en general para tratar diversas patologías, desde las osteoarticulares, como las artrosis, fibromialgias, hasta otras que tienen que ver con las dermatológicas, como psoriasis, dermatitis, eczemas, etc. ¿Qué es lo que tienen los fangos de Copahue? Cuando los vamos a mirar desde el punto de vista un poco más científico y miramos haciendo las determinaciones por difracción de rayos X, por espectroscopía infrarroja, bueno, vemos que tiene caolinita, que es un mineral arcilloso, que tiene un tamaño de partícula muy reducido, son como placas de tipo hexagonales y se usan en forma pura, se utilizan en los spa o para hacer cataplasmas porque son antiinflamatorios, protectores dermatológicos y también antipruriginosos. Inclusive es un tipo de mineral que se usa a veces para hacer cobertura, por ejemplo, de superficies como las de las frutas para protegerlas de la radiación solar. O sea, son protectores de superficie, protectores dermatológicos, antiinflamatorios. Por aquí tenemos algunas
fórmulas químicas que podemos encontrar de estos minerales, que no hace falta que las comprendamos, pero que justamente su formato, su organización en la estructura atómica es lo que nos permite identificarlas. También tenemos esmectitas. Las esmectitas son de un tamaño de partícula todavía más pequeñas que las kaolinitas y tienen como característica ser muy buenos absorbentes. Pueden retener con mucha facilidad moléculas, sustancias que están sobre la superficie de la piel en la zona de aplicación y son muy buenos protectores dérmicos y también materiales antipruriginosos, ¿no? Cuando decimos antipruriginosos quiere decir que se pueden utilizar para evitar esa sensación de ardor, de comezón que a veces se produce en la piel. Bueno, y el esencial, porque dijimos que los peloides de Copahue eran azufrados y por aquí tenemos una molécula de azufre, tal como los químicos las pensamos y las vemos, azufre que va a estar en su estado elemental, o sea, va a ser azufre puro, pero también va a ser un azufre combinado en distintos tipos de minerales, como pueden ser las piritas, y lo que vemos aquí son imágenes de microscopía electrónica que nos permite ver ese azufre, como el que vemos aquí, o esas formas combinadas del azufre con otros elementos para dar otros minerales, como es el caso de la pirita. Bueno, de las propiedades de las acciones terapéuticas reconocidas que el azufre va a tener y que está presente, es un componente muy importante de los fangos de Copahue. Es importantísima su capacidad como agente desinfectante, como agente antiséptico y queratolítico, ¿no? Es un efecto de limpieza sobre la superficie de la piel. Eso es lo que va a generar la presencia del azufre y es un poco lo que da la característica de los fangos de Copahue. Aquí tenemos algunas imágenes de un microscopio más común, ¿no? El microscopio electrónico, y vemos, por ejemplo, en esta imagen una arcilla natural, una esmectita natural, y vemos aquí un fango de Copahue, un fango procedente de Copahue. Y lo que logramos ver, ya en esa imagen, vemos que el fango madurado de Copahue adquiere o tiene un aspecto mucho más suave, más esponjoso que la misma arcilla natural. O sea que ese proceso de maduración que naturalmente se lleva a cabo en Copahue, decimos maduración a ese proceso de contacto que tienen las aguas procedentes de ese sistema volcánico, esas que vienen por la infiltración de las aguas que alguna vez fueron de lluvia o de deshielo, que entraron a la profundidad del sistema volcánico y vuelven a salir, el efecto que tiene sobre los materiales de la superficie es producir este fango con estas características que además de tener todos esos componentes que le dan sus efectos terapéuticos reconocidos, podemos ver que le dan una suavidad, una característica particular al material que se utiliza en los tratamientos de fangoterapia. Otras de las cosas que podemos decir que hacemos en el laboratorio son básicamente, podemos destacar estas dos entre tantas. La capacidad absorbente es lo que vemos en este gráfico, el que está de este lado, y en este la capacidad termoterapéutica. Bueno, la capacidad absorbente nos dice cuánta capacidad tienen esos fangos de retener sustancias sobre su superficie. Entonces, a medida que voy avanzando en este eje que es de humedad relativa y veo que los gráficos van hacia puntos más altos, quiere decir que son sistemas que actúan como mejores absorbentes. Eso nos permite establecer alguna clase de categorías entre la capacidad absorbente de unos y otros y decir, por ejemplo, en este caso tenemos un material, por ejemplo, el de la laguna del Chancho, que corresponde a este gráfico, que tiene muy buenas capacidades absorbente, superior a la que encontramos en este material, que es una kaolinita tomada como referencia. Y en este otro gráfico, que lo que podemos ver es su efecto termoterapéutico, vemos cómo una vez que el fango tiene una temperatura alta, que generalmente es la temperatura de aplicación, que no va a ser tan alta como los 60 grados, sino que es más baja, esto es porque lo estamos midiendo en el laboratorio, vemos
con qué velocidad disminuye su temperatura en el tiempo. Y entonces, a medida que las curvas están más hacia arriba, podemos decir que estos sistemas van a ser mejores en cuanto a su capacidad para ceder calor sobre la zona de aplicación. Entonces, estos parámetros que determinamos en laboratorio nos permiten evaluar algunas propiedades comparativas entre los fangos y decir si son mejores absorbentes, mejores en su efecto termoterapéutico. Para ello necesitamos una secuencia experimental, equipamiento, sensores, etcétera, actividad que se realiza específicamente en el laboratorio. Otras cosas importantísimas que podemos medir en el laboratorio son, entre ellas, el color, que aquí hay varias, digamos, propiedades que medimos en el laboratorio. Quiero destacar, porque ya hablamos de la capacidad absorbente y de la cinética de enfriamiento, el color es una cuestión importante, porque vieron que en la página de Termas del Neuquén dice, bueno, los fangos son de color gris plomo. Eso tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con una cuestión de aceptabilidad por parte del usuario, que busca un fango de Copahue que tenga un color característico para reconocerlo como fango de Copahue, y por el otro, porque el color evalúa o mide de alguna manera la capacidad de absorber radiación. Entonces, cuando un paciente se coloca sobre un paciente un fango, un peloide, y después se produce una exposición al sol, que es lo que habitualmente se hace cuando la gente se coloca el fango de la Laguna del Chancho, eso que hace es lograr capturar esa radiación solar para mantener más elevada la temperatura en la zona de aplicación. Y esa mayor temperatura va a facilitar una mayor circulación y entonces va a favorecer un mayor intercambio entre la piel y el fango. Y la otra capacidad muy importante que medimos también en los fangos es si tiene o no tiene capacidad antioxidante, porque en la medida que presenten capacidad antioxidante, es un efecto que podemos asegurar que contribuye a atenuar los procesos de envejecimiento. No todos los fangos lo tienen, entonces es una propiedad muy interesante para poder medir. Bueno, otra de las cuestiones importantes que empezamos a trabajar en el laboratorio desde no hace tanto es acerca de las algas de Copahue, que son muy especiales porque tienen realmente una gran aplicación en el campo de la dermatología y entre ellas medimos las propiedades que tienen estas algas en cuanto a su capacidad antioxidante y, por ejemplo, en este caso pueden ver una determinación reciente que logramos hacer acerca de la abundancia relativa que tienen a nivel de género en el reino de las clorófitas, donde algunas de las que están mencionadas o las que se han encontrado aquí no habían sido previamente documentadas en la bibliografía. Recientemente aparecieron muchas noticias en los diarios respecto de este producto, que es una combinación entre parafina de uso dermatológico cosmético con fangos de Copahue, intentando formular un producto que es un parafango, al que llamamos coparche, que lo que intenta es elaborar un nuevo material en la cual, aquí tenemos en esta imagen la parafina y en este otro extremo el fango de Copahue. En una combinación de ambos logramos un material que los mejores resultados los obtuvimos con estos dos que pueden verse aquí, en los cuales se puede formular como en un pequeño pack un material que podría ser de uso personal y que tiene la capacidad de ceder muy lentamente calor una vez que se lo aplica. Pensamos en este producto como un producto de uso personal, que se llama coparche porque es una combinación de fangos de Copahue con parafina y che por la gente en mapuche, por la palabra gente en mapuche, y entonces logramos generar un producto que podría ser utilizado para usos dermatológicos, cosméticos a nivel domiciliario por los usuarios en forma individual. Aquí dejamos
Algo de bibliografía por si quieren consultar. Les recomendamos este material particularmente, que puede ser descargado directamente del repositorio digital de la universidad y que tiene toda la información que logramos reunir hace no tanto tiempo, en el año 2019, desde distintos enfoques sobre el sistema termal Copahue. Y también les contamos que somos un grupo de investigación, el grupo GEMA, Grupo de Estudios de Materiales Absorbentes, que estamos trabajando en el PROBIEN, que es un instituto de bipertenencia con ICEDUNCO, y que tenemos dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Comahue un proyecto que se denomina Materiales Absorbentes Naturales y Modificados aplicados en termalismo, ambiente y actividades de aprendizaje y enseñanza, y que todos los que estamos aquí, Micaela Sánchez, Bettina Gramisi, Lorena Vela, Eugenia Roca Jalil, Carlos Soria, Andrea Mayo, Vanina Rodríguez, Manuel Pozo y quien les habla, Miriam Baschini, formamos parte de este equipo de trabajo. Finalmente, les damos las gracias por escuchar esta presentación, por cuidar y disfrutar del recurso termal. Es particularmente un recurso termal que lo tenemos muy cercanamente en la provincia y que estamos realmente en condiciones de disfrutar. Bueno, gracias a todos por escuchar.